nuestras Biblias para continuar en este seminario, en el libro de Efesios, capítulo 4. Bueno, estamos viendo, estamos hablando acerca del reino de Dios, ¿sí? La estructura del reino de Dios. Y pues ya mencionamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como parte del reino, obviamente los principales de este reino. Y también, la semana pasada iniciamos acerca de la iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor Jesús, que viene a ser parte del reino de Dios, o más bien es el reino de Dios establecido en la tierra. Entonces, obviamente todo lo estamos enfocando en base a guerra espiritual. Sí, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pero si hay alguien que nos está viendo por primera vez, estas enseñanzas van enfocadas a guerra espiritual por territorios, ¿sí? O sea, una oración por un territorio, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestra colonia, ¿sí? De eso se trata estas enseñanzas, que seamos adiestrados en esa forma de oración, ¿sí? Ya en las demás enseñanzas que nosotros tenemos, por ahí se pasó los horarios de las transmisiones. Aparte, obviamente hay más congregaciones que también nos están bendiciendo con más transmisiones. Nos pueden enseñar otro tipo de oración que también nos va a ayudar. Por ejemplo, nosotros iniciamos los devocionales, ¿sí? Que son los martes y los miércoles. Lunes y martes a las 7, ¿verdad? A las 8:30, ¿sí? Lunes y martes a las 8:30. Y ahí vamos a hablar de lo que es oración. Entonces, ese se puede decir, es el primer nivel de guerra que vamos a aprender. Obviamente lo vamos a ver de manera personal con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, pero estas enseñanzas de hoy viernes, en este seminario, bueno, va enfocado a guerra espiritual o a oración de guerra, ¿sí? Por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestro país, ¿sí? Nosotros estamos convencidos por la Biblia que se puede ganar una ciudad, que se puede ganar un territorio entero por la pura oración, ¿sí? Esa es la seguridad que nos da la palabra de Dios. Entonces esto es real, ¿sí? Pero hay diseños que están en Dios y que se revelan en la Biblia para poder lograr este propósito, ¿sí? Dios dice en su palabra que la guerra se hace con sabiduría, ¿sí? O sea, esto no es gritarle al diablo, esto no es alocarnos, ¿sí? O hacer las cosas arrebatadamente. Hay un diseño de cómo hacerlo, ¿sí? No estoy diciendo que Dios está estructurado o está cerrado a punto 1, punto 2, punto 3 y nada más. No, Dios es de una multiforme sabiduría, ¿sí? No podemos encerrarlo a un patrón nada más, ¿sí? No, Dios es muy sabio, Él es la sabiduría, ¿sí? Entonces no podemos nada más pensar que lo va a hacer siempre igual, ¿sí? Porque no lo hace, ¿sí? Por eso Satanás no supo cómo le iba a venir el golpe de muerte, ¿sí? Que fue a través de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios, amén. Entonces es la estrategia de Dios, ¿sí? Que está escondida en su palabra y que nos la revela o nos la muestra el Espíritu Santo, todo para nuestros tiempos, ¿sí? Entonces ahorita estamos viviendo tiempos de Dios en el mundo. Como iglesia a nivel mundial, pues estamos viviendo ciertos tiempos. Bueno, en base a ese tiempo que estamos viviendo es lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de una oración de guerra a nivel territorio. Si se puede orar por nuestra sociedad, por nuestra ciudad, para la conquista de nuestro territorio. Entonces hemos estado viendo esto. La semana pasada iniciamos acerca del diseño de la iglesia, el diseño de la casa de Dios, ¿sí? No sé si les decía, lo más probable es que sí. Hay algo que Dios tiene escondido o resumido de cómo es la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me refiero a todas aquellas personas que han sido salvas porque han creído en el sacrificio de Jesús, ¿sí? Que han pasado de creación a ser hijos de Dios, ¿sí? Porque esto dice la Biblia, ¿sí? Que aquellos que creyeron en su nombre, ¿sí? O sea, que creyeron en su muerte y su resurrección, ¿sí? Dice el Evangelio de Juan, que han creído en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí ya me marco la diferencia, que no todos son hijos de Dios, solo los que han creído en su nombre, ¿sí? Todos los demás pues vienen a ser
parte de la creación de Dios, que Dios tiene un compromiso con ellos, sí, lo tiene, por ser su creación. Por eso los alimenta, por eso les da luz del sol, por eso les da noche, por eso les da estaciones del año, sí, para que esas personas que aunque no lo conozcan puedan vivir, sí. Pero eso no quita el hecho de que si yo no creo en su nombre, yo me pueda perder, sí, porque eso dice la Biblia, amén, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, sí. Esos son los hijos de Dios, esa es la iglesia, ¿sí? Entonces no es una denominación ni es una religión, son gente que quiere obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Esos son sus hijos. Entonces esa es la iglesia, y para esa iglesia hay una estructura, ¿sí?, espiritual de cómo Dios quiere que yo lleve las cosas, o cómo Dios quiere que cómo quiere Dios que se edifique esa iglesia, ¿sí? Si no se hace en base a sus diseños, vamos a tener muchos problemas. Entonces yo lo que les estaba diciendo, decía la semana pasada, solo es un resumen, ¿sí?, lo que nos escribe Efesios, parte de lo que nos enseña, porque aquí nos habla de la iglesia en diferentes formas, ¿sí?, como la casa, como un edificio, como una familia, como los hijos de Dios, como un ejército, ¿sí? Entonces tendríamos que entender a qué se refieren todos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les estoy diciendo, esto solo es un resumen, ¿sí? Pero a pesar de eso, pues nos da mucha luz. Entonces la semana pasada yo les hablaba que así como es una estructura física para un edificio, es algo parecido en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Y entonces les decía, bueno, hay piedras vivas que componen esa casa, ¿sí? Como las paredes de una casa normal, que la componen ladrillos o blocks, ¿sí? En este caso, pues hay piedras. Y esas piedras, menciona el libro de Efesios, que son, en el capítulo 1, que son las personas que el Señor, algunos predestinó, ¿sí?, que Jesús redimió o salvó con su sangre, y que el Espíritu Santo los selló. Esas son las piedras vivas. Entonces ya decíamos cómo se unen esas piedras, ¿sí? Y ya les decía yo la semana pasada, se unen a través de el morir o negarse a sí mismos. O sea, no defenderse el yo pienso, el yo creo, o no es justo, ¿sí?, la ofensa que me hicieron. No, es negarse a uno mismo por buscar el bien de los demás. Eso cuesta, eso es llevar la cruz, ¿sí? Y así lo dice la Biblia en Efesios 2. Así que de los dos pueblos vino a ser uno, pueblos que eran enemigos, hablando de los gentiles y de los judíos, los hizo uno. Y entonces dice ahí que los hizo uno por medio de la cruz. Quiere decir que el negarse a uno mismo me ayuda a vivir en unidad con mis hermanos. Entonces esas piedras vivas, para que se puedan embonar o ensamblar unos a otros o unirse, necesitamos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque somos personas que vienen de lo vil y lo menospreciado, así dice la Biblia, que Dios nos rescató de lo más vil y lo más menospreciado. No podemos esperar perfección, ¿sí? No podemos esperar que todos sean perfectos en la iglesia. Lo que debemos de procurar, los que ya estamos dentro, es buscar esa perfección. O sea, no debe ser una justificación, ¿sí? El problema es cuando yo me quedo en lo vil y lo menospreciado después de mucho tiempo o años en la iglesia. No, yo tengo que ir a más, porque la Biblia me dice que ese vil y menospreciado viene a ser un rey y un sacerdote, ¿sí? Entonces tiene que comportarse en la dignidad que ha recibido, ¿sí? No estoy diciendo vivir en lo material en base a esa dignidad. Es un rey, tiene que tener mucho dinero. No, es la conducta y el estándar moral tiene que ser de un rey y de un sacerdote. O sea, su mente tiene que ser otra, no como el vil y menospreciado de cómo llegó. Sí, así llegó o así llegamos, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y para eso, pues usted puede ver las predicaciones pasadas de la iglesia, ¿sí?, que ahí nos las han estado explicando en cambio de mentalidad. Bueno, entonces esas son las piedras vivas, así se unen esas piedras. Hay un fundamento para poder levantar esas piedras vivas, y nos dice que es el fundamento de apóstoles y profetas, que viene a ser la revelación del misterio de Cristo, ¿sí? Quiere decir que son cosas básicas o fundamentales, ¿sí?, que Dios nos da para que nuestra vida espiritual pueda desarrollarse de una manera fuerte. Entonces una cosa son los fundamentos de doctrina, decía el viernes pasado, que vienen a ser las cosas, nuestro credo, ¿sí?
Y esos fundamentos de doctrina son muy importantes, ¿sí? Son los que normalmente se mencionan como discipulados, ¿sí? Que la fe, el bautismo, la imposición de manos, menciona Hebreos, ¿sí? La Biblia, cuántos libros tiene, de qué hablan los libros, que hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. O sea, todas esas cosas vienen a ser nuestro credo, ¿sí? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Cristo, ¿sí? La venida de Cristo. Todos esos son fundamentos de doctrina que a mí como hijo de Dios me fortalecen mi fe y me hacen entender en qué estoy creyendo, ¿sí? O sea, no me tienen ignorancia. Pero hay fundamentos espirituales que eso nos desarrollan en nuestro interior, ¿sí? Que hacen que nuestra mente sea otra. Amén. Y yo daba el ejemplo la semana pasada del fundamento de la oración, ¿sí? El fundamento del congregarse, ¿sí? El fundamento de la honra. Todos esos son principios, ¿sí? Que se van echando sobre la iglesia o se enseñan, y sobre eso tienen que ir creciendo todas las piedras vivas. O sea, todos los hijos de Dios, de la iglesia, tenemos que ir creciendo en base a esos principios, ¿sí? Cosas que a lo mejor podemos ignorar, ¿sí? Pero dice la Biblia que eso es dado por revelación. ¿Eso qué significa? Que no se aprende por un intelecto humano, ¿sí? Es algo que solo revelar es cuando algo está velado, ¿sí? O algo está tapado por un velo y se quita ese velo, ¿sí? Es cuando nuestra mente humana no entiende, ¿sí? O nuestro intelecto, pero viene una revelación, o sea, se quita el velo y entonces el Espíritu Santo es el que lo quita, ¿sí? Y nos hace entender lo que nosotros no logramos comprender, ¿sí? Y eso viene en 1 Corintios capítulo 2, que la sabiduría de Dios está oculta y que se da por revelación, y dice por revelación del Espíritu Santo. Entonces Efesios 2 y 3 también lo menciona, ¿sí? El fundamento de apóstoles y profetas, el misterio de Cristo, que ahora es revelado por el Espíritu Santo. Esos fundamentos vienen a ser los fundamentos espirituales que hacen que los hijos de Dios o las piedras vivas crezcamos fuertes, ¿sí? Con una firmeza en nuestro interior, ¿sí? Ahí es donde no nos mueve, amén. Porque no nada más tengo un credo o tengo un conocimiento de lo que yo he creído, ¿sí? Pues yo creo en que Dios es un Dios trino porque lo dice este versículo, ¿sí? Yo creo que Jesús murió en la cruz conforme a las Escrituras porque aquí está en la Biblia, ¿sí? Eso es muy bueno, pero no nada más creo por eso, creo porque he experimentado la oración, he experimentado lo que se vive en la congregación, ¿sí? Todas esas cosas, bueno, son dadas por revelación. Y luego menciona un cimiento, ¿sí? Entonces fijan que es como una casa física. Entonces hay paredes, las piedras vivas, ¿sí? Hay un fundamento que yo lo entiendo que es como el firme, ¿sí? Y abajo hay un cimiento, ¿sí? Porque el cimiento es el mero bueno, ¿sí? Y ese cimiento, dependiendo de qué tanta altura queremos, pues va a ser el cimiento. Si el cimiento es muy profundo y las piedras son muy grandes, entonces va a ser un edificio, ¿sí? Y aquí en la Biblia nos habla de un edificio, no nos habla de una casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que ser algo muy grande, amén. Pero todo tiene que ver, esa altura o la grandeza de ese edificio va a ser en base al cimiento, ¿sí? Y entonces en la Biblia nos habla de un cimiento, ahí en Efesios 3. Y dice, no les menciono los versículos porque ya lo vi la semana pasada, sí, pero ahorita les menciono lo que vamos a ver hoy. Pero está en Efesios 3, eso es seguro, ¿sí? Y ahí dice, cimentaos en amor, dice. Amén, que es el vínculo perfecto. Y entonces nosotros vemos que el amor va más allá de un sentimiento, de sentir bonito, ¿sí? De todas esas cosas, ¿sí? El amor es una persona, ¿sí? El amor es Dios, porque así dicen las cartas del apóstol Juan, ¿sí? Que el amor es Dios, amén. Entonces, ¿qué viene a ser pues el cimiento del amor? Viene a ser Dios mismo, ¿sí? Pero es la esencia de Dios, ¿sí? ¿Y eso qué es? Su carácter, amén. Entonces, ¿cuál es el cimiento de la iglesia? El carácter de Dios o el carácter de Cristo. Entonces, entre más yo me parezca a Jesús en su carácter,
más confiable o más piso se me pueden echar. Ese es el problema que tenemos a veces como iglesias a nivel mundial, ¿sí? Tenemos mucho conocimiento, mucho fundamento de doctrina, ¿sí? Hemos oído muchos seminarios, hemos oído muchos estudios bíblicos, ¿sí? Y hay algunos que ni eso, pero en general hay mucho material para aprender, ¿sí? Hay mucho. Internet nos saca apuros, ¿sí? Ya hay todas librerías donde uno puede ir y hay un montón de libros de estudio y muchas cosas que podemos aprender, pero a veces no hay fundamento espiritual, ¿sí? Porque es por revelación, eso cuesta, ¿sí? Y mucho menos hay cimiento. Amén. ¿Y por qué? Porque los que estamos acá al frente no proyectamos ese carácter, ¿sí? Entonces yo o los pastores, si no tienen ese carácter en cierta estatura, claro, perfecto, no lo vamos a lograr, pero hay una estatura aceptable a los ojos de Dios, donde Dios puede decir, bueno, son un árbol, ¿sí? Hay una parte de la Biblia que menciona, cuando Jesús iba a ser crucificado, y ahí iba a llevar su cruz cargando, pues hay mujeres que empiezan a llorar, ¿sí? Y el Señor, como todo un valiente, les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, les decía, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco?, les decía, ¿sí? Lo que quiero decir es que al menos nos llegamos al punto de ser árboles como Él, ¿sí? Y hay una parte que le dice, ¿sí? Yo soy, ustedes me han dicho maestro y Señor, dice, y hacen bien porque lo soy, les dice Jesús. Pero si yo el maestro y el Señor hago esto, hablando del servicio, porque el Señor le está lavando los pies, ¿sí? Ustedes cuanto más lo deben de hacer, y entonces empieza a decir que nadie se vea más que otros, ¿sí? Sino que sean serviciales con los demás. Y Él le dice ahí, bástale al siervo ser al menos igual que su Señor. Nunca va a ser más, pero va a ser igual. Eso es mucho, ¿sí? Y es igual al menos en posición, pero nunca en perfección, ¿sí? ¿Está claro? Jesús destila perfección, destila santidad, ¿sí? No hay sombra de pecado, no hay mancha, no hay nada, ¿sí? Pero al decir sean igual, bueno, se refiere a que hay una posición igual. Por eso le dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces es una posición igual a la de Él, pero no es una perfección como la suya. Entonces lo que quiero decir es que debe de haber una estatura aceptable a los ojos de Dios, ¿sí? Que debe de dar el que está al frente, o los pastores y los líderes. Si ellos no la dan, no hay cimiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No se le puede echar mucho edificio a esa casa, o sea, o muchos pisos. No es confiable, pues, ¿sí? El carácter nos ayuda a ser buenos administradores, ¿sí? Y Pablo, el apóstol Pablo dijo, nosotros, ténganos los hombres, decía en las cartas a Corinto, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Un administrador es alguien que no es dueño de lo que tiene, ¿sí? Solamente lo está cuidando y se supone que lo debe administrar para multiplicarlo. Entonces Pablo lo que está diciendo es, nosotros somos confiables para Dios, que nos ha puesto en nuestras manos estos misterios, ¿sí? Entonces para Dios somos confiables cuando crecemos en carácter, ¿sí? Ese es el cimiento, ¿está claro? Entonces, si una iglesia o si un pastor quiere hacer cosas impresionantes para Dios, pero no hay cimiento, entonces la casa va a ser, se le va a confiar en base a su carácter, hablando espiritualmente, porque material puede tener mucho, ¿sí? O al revés, puede tener poco, pero espiritualmente tiene mucho. Todo depende del carácter, ¿está claro? Para eso son las pruebas, para los líderes, para los pastores, ¿sí? Para eso son los tratos, para eso son los procesos. Los seminarios son apoyos, pero no son lo que nos forma. Amén. Entonces, ¿está claro? Bueno, entonces ya vimos pues que hay piedras, fundamentos, cimiento, ¿sí? Pero nos faltan los pilares o las columnas, y entonces aquí no las va a decir. Sí, está impresionante la Biblia, como todo lo explica.
Bueno, ahora sí, ya, Efesios 4. Vamos a ver las columnas. Entonces ya el Señor puede decir, bueno, ya les eché cimientos, ya les eché fundamentos. ¿Se han visto cómo levantan las bardas, no? Sí, que no ponen primero los castillos o los pilares. Primero empiezan a echar cimientos, fundamentos y luego empiezan a echar las bardas. Y ya cuando llega a cierta altura la barda, entonces ya ponen los castillos, que así les conocemos aquí, ¿sí? O los pilares, ¿sí? Ya vacían los pilares y de ahí empiezan a levantar todavía más. Bueno, eso es lo mismo, por eso se dan cuenta que no lo dice en el capítulo 1, ya lo menciona hasta el 4, ¿sí? Porque ya echó cimientos, fundamentos, unió las piedras, las empezó a llevar a cierta altura, y entonces el Señor dice, ahora sí, vienen las columnas. Y esto, hermanos, los que nos ven, esto puede ser lo más tardado, ¿sí? Y esto puede ser a veces lo más complicado, amén. Pero si esto se logra, se va a crecer muy rápido. Entonces, por eso el Señor se esforzó 3 años y medio por levantar, no nada más paredes, ¿sí? Hablando en base a lo que estamos diciendo, por levantar pilares, ¿sí? Y eso le costó más, pero vamos a irlo viendo. Entonces vamos a Efesios 4. Efesios 4, Efesios 4, capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Efesios 4, versículo 7. Entonces aquí ya vamos a ver que aquí ya nos habla de las columnas, y esto es muy interesante, ¿sí? No me voy a alargar mucho para que avanzarle en el seminario, ¿verdad? Para no tocarnos en un solo tema, pero esto para mí es un tesoro. Versículo 7, Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno se refiere a cada piedra viva, entonces, o cada miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo, que también así lo menciona en Efesios, ¿sí? A cada uno, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, cada uno tenemos una gracia. Gracia no es gracioso nada más, o no significa eso. Gracia quiere decir un regalo o un don de Dios, ¿sí? Todos lo tenemos, porque aquí lo dice, a cada uno le fue dada la gracia. O sea, nadie puede decir yo no tengo, todos tenemos algo, porque al momento de injertarnos al cuerpo de Cristo o ser salvos, ¿sí? Así nos llega algo, ¿sí? Porque ya estamos conectados a Jesús. El problema es cuando estamos lejos, ¿sí? Entonces por eso dice aquí, cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, los regalos. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esas partes más bajas de la tierra se refiere al infierno, ¿sí? Jesús bajó al infierno para que yo no bajara, ¿sí? No nada más me sustituyó en la cruz por mis pecados, me sustituyó en el infierno, ¿sí? Para que yo nunca lo pisara. Amén. Todo tiene que ver por la fe. Entonces él bajó, dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Entonces los hermanos que los ven, hay varios cielos, ¿sí? Pero eso lo vamos viendo conforme avanza el seminario. Llenando, para llenarlo todo. Qué tremendo. Esto es un diseño, ¿sí? Bueno, y aquí vienen las columnas. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, esa es una columna, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las columnas de la iglesia o los pilares de este edificio? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, ¿sí? Esos son los pilares. Entonces, fíjense cómo, si yo logro levantar o esforzarme porque esto se levante, voy a vivir conforme a un diseño, ¿sí? Entonces sigue diciendo, versículo 2, ahorita explicamos un poquito más. A fin de perfeccionar a los santos o a las piedras vivas, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
¿Para qué sirven esos pilares? Sirven para perfeccionarnos a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Llevarnos a la madurez. Eso significa perfeccionar o ser perfecto. No es no tener errores. Cuando la Biblia habla de perfecto se refiere a madurez. ¿Qué es una persona madura? Alguien que se parece a Jesús en su carácter y en su mentalidad o en su conducta. Entonces alguien que va creciendo en la conducta de Cristo y en la mentalidad de Cristo es alguien maduro, ¿sí? Hay mucho hijo de Dios inmaduro, ¿sí? Porque su mente y su conducta refleja inmadurez, no se parece a Jesús, ¿sí? Se entiende cuando hay poco tiempo en el Evangelio, cuando no se han conocido muchas cosas. Problemas para los que están enfrente. Cuando tienen una conducta que no es conforme a la de Cristo, cuando su mentalidad no es conforme a la de Cristo, pero están al frente, no, ahí no está bien. ¿Sí? Eso no es tolerable para Dios. Tiene que haber una integridad. Así como somos al frente, somos afuera. Entonces sigue diciendo, a fin de perfeccionar. Entonces, ¿para qué sirven los 5 ministerios que menciona ahí? O los 5 pilares. Para llevar a los hijos de Dios a la madurez, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 pueden ir a todo el mundo, ¿sí? Porque están diseñados para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay un cuerpo local, que es en este caso una iglesia local, pero el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, ¿sí? Entonces ellos tienen una asignación de Dios para poder edificar en todo el mundo, ¿sí? Dependiendo de cómo Dios los mueva, ¿sí? Seguimos en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando de todo el cuerpo. Aguas con la gente que dice ya no existen los apóstoles, ¿sí? Desgraciadamente ha habido un desorden que uno puede decir, a cualquiera dudaría, ¿sí? Ha habido gente mal formada y mal enseñada y son profetas, ¿sí? No, ¿sí? Por eso aquí estoy hablando de carácter, ¿sí? De conducta. Entonces los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos van a existir hasta que todos lleguemos. Mientras no lleguemos a eso, ellos van a seguir existiendo, ¿sí? Entonces no podemos decir, no, ya se acabaron. Se acabaron cuando falleció el apóstol Juan, que fue el más anciano, o que murió al final de los 12, ¿sí? No, siguieron, ¿sí? Y siguen. Todavía hay apóstoles y profetas. No terminaron en Juan el Bautista los profetas. Bíblicamente hay profetas en el Nuevo Testamento después de Juan, ¿sí? En el libro de los Hechos menciona a Jabo, a uno, menciona a las hijas de un hermano que eran profetisas. O sea, ¿esas de dónde salieron? ¿Sí? Bueno, porque ellos, esos 5, siempre van a existir hasta que todos lleguemos. Cuando dice todos, está hablando de lo que dice el versículo anterior, el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, el cuerpo de Cristo está esparcido en el mundo, ¿sí? Hasta que todo ese cuerpo llegue a la unidad, ellos van a existir, ¿sí? En resumen, hasta que el Señor venga, ¿sí? Entonces dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el propósito de estos pilares? ¿Sí? Bueno, es perfeccionarnos, edificar el cuerpo de Cristo, llevarnos a la unidad, ¿sí? A la unidad del Hijo de Dios y a la unidad del conocimiento, ¿sí? Y dice, llevarnos a la estatura de un varón perfecto o maduro, ¿sí? ¿Cuál viene siendo ese varón perfecto? La medida, la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? O sea, ellos siempre van a existir. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces sigue diciendo, ¿con qué intención Dios los puso? Para que no, otro propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que si estos 5 ministerios no operan en la iglesia, podemos ser siempre niños fluctuantes, ¿sí? Bueno, les voy a explicar así muy resumidamente cómo funcionan esos 5, ¿sí? Para los que nos están viendo. En Hechos capítulo 12. Y así rápidamente vemos eso, para entender cuál es la función de esos 5 ministerios. ¿Por qué son necesarios en la iglesia? Bueno, ya vimos ahí varias cosas, ¿verdad? Que nos menciona Efesios 4. Pero aquí vamos a ver
un poquito diferente. Hechos 12:6. Y vamos a ver la función de los 5 pilares que están o deben de estar dentro de la iglesia. Y ahorita les explicamos otro poco más sobre esa importancia. Y espero terminar hoy lo de la iglesia. Si no, pues le seguimos la próxima. ¿Ya estamos? Hermanos que nos ven ahí, apunten. Hechos capítulo 12, versículo 6. Aquí nos hablan de los 5 ministerios. De cuando Herodes le iba a sacar, bueno, este es el apóstol Pedro, lo encarcelaron por predicar el evangelio, ¿sí? Lo iban a matar, al menos lo golpearon muy duro y la intención era matarlo. Entonces dice ahí, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esa imagen es la imagen de una persona que está sin Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es una persona sin Cristo? Está durmiendo o muerto. ¿Cómo es alguien? ¿Qué se refiere eso de muerte? Separado de Dios. Cuando hay una muerte espiritual o separación de Dios, no hay conciencia de Dios. ¿Sí? Y eso es que se ve, que hacemos cosas sin la conciencia de que esto estará mal. ¿Sí? Ay, esto ofende a Dios. Pues lo hacemos sin esa conciencia. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Muerte no nada más el estado donde el cuerpo ya se terminó, ¿verdad? Muerte significa separación, ¿sí? O estar separados de Dios. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? O vamos a verlo, un alma sin Cristo, pues dormido o muerto, ¿sí? Sin conciencia de Dios. ¿Qué más estaba Pedro? Dice, entre 2 soldados, o sea, era una persona atada, ¿sí? Existen los demonios, de hecho estamos hablando del espíritu, ¿sí? Entonces, Pedro estaba dormido o muerto entre 2 soldados. Dice sujeto con 2 cadenas, o sea, era una persona, así es una persona sin Cristo, dormida o muerta, sin Dios, sin conciencia, sin deseos, sin aspiraciones en cuanto a las cosas de Dios, ¿sí? Y atado con cadenas, las cadenas del pecado, cadenas de vicio, ¿sí? Cadenas de amargura, se yo medio telenovela, ¿no? Bueno, pues así es, ¿sí? Cadenas de amargura, cadenas de frustración, cadenas de complejos, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, esas son cadenas, ¿sí? O ataduras, y lo sigue diciendo. Y los guardas delante de la puerta custodian la casa. ¿Qué más están? Están en prisiones, ¿sí? Todos estamos así, amén. Pero la Biblia dice que Jesús, al momento que Él entró a nuestra vida, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz. ¿Sí? O sea, nos sacó de ahí, ¿sí? Bueno, es una persona sin Cristo. Entonces aquí entran los 5 ministerios y vean lo bonito de las unciones de esos ministerios. Versículo 7. Sí, aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Qué significa ángel? Ángel significa mensajero o alguien que es portador de un mensaje o de buenas nuevas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué significa buenas nuevas o qué significa evangelio? Buenas nuevas. O sea, es el portador del evangelio. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Son los evangelistas. ¿Sí? Y una luz resplandeció en la casa, fíjense, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Bueno, hasta ahí. Aquí empieza un primer ministerio, ¿sí? ¿Cuál es el primer ministerio? El que trae un mensaje, ¿sí? El portador de buenas nuevas. ¿Ese quién es? Son los evangelistas. Entonces el evangelista llega, el mensajero del Señor, llega a una persona que está en tinieblas, que está atado, que está en una prisión y con guardas o soldados, o sea, demonios, ¿sí? Y entonces llega el evangelista y la vida de esa persona se llena de luz, ¿sí? ¿Y eso qué es? Se llena de esperanza, ¿sí? Y se llena de entendimiento. Lo que antes no entendía lo empieza a entender, ¿sí? ¿Saben por qué? Por el mensaje del ángel o el mensaje del evangelista. Esos son los verdaderos evangelistas. Entonces ellos llegan y empiezan a hablar. No, mire, pues en esta situación, sí, el Señor quiere que tú vuelvas a Él, sí, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, sí, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Qué vas a hacer cuando tú mueras? Sí, y empiezan a evangelizarnos, sí. Yo creo que a todos nos lo topamos,
¿sí? Que alguien nos empezó a evangelizar y nos empezó a hablar de Dios. Y ese primer mensaje nos alumbró en medio de tinieblas, ¿sí? ¿Está claro? Porque eso es lo que hace el evangelista genuino, ¿sí? No lleva confusión, no llega a pelearse. ¿Tú por qué crees en eso? Si eso es del diablo. No, eso no es así, te vas al infierno por esto, por eso. No lleva luz, lleva confusión y rechazo. Pero el que lleva luz, lleva buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Todos somos pecadores, pero Jesús murió para que seamos salvos de un juicio eterno. Tienes que creer en el Señor, como el apóstol Pedro lo decía, ¿no? Arrepentíos, ¿sí? O arrepiéntanse, o sea, vuélvanse a Dios, ¿sí? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. O sea, hay esperanza. Eso hace el evangelista, nos da luz. Amén. Entonces es hermoso los evangelistas. Entonces dice, luz resplandeció en la cárcel. Entonces esa persona todavía en la cárcel, pero con entendimiento. Es cuando uno empieza a decir, a lo mejor sí es cierto, ¿sí? Pues voy a ir, ¿sí? Y empieza como que a dudar de lo que siempre ha creído, y empieza a creer en lo que se le está hablando, porque ya hay luz. Pues es que sí es cierto. Allá en la partida, una persona, estábamos orando por ella y se le empezó a evangelizar, ¿sí? Ya después en plática se empieza a decir, es que sí es cierto, porque le hablábamos de la mujer del flujo de sangre, que fue con muchos doctores y en 12 años nunca salió de su condición hasta que se topó con Jesús y salió completamente sana. Entonces decía, nosotros hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo y años para salir de ciertas situaciones de nuestra vida, pero hemos tocado las puertas incorrectas, ¿sí? Estás en el lugar correcto, le decía. Sí, porque aquí se habla palabra de Dios que te va a sacar de tu condición. Y después se decía, sí, cierto, porque yo he ido con muchos grupos, he ido con muchos doctores, he hecho esto, he hecho lo otro y no he salido de mi condición. Apenas ahora me siento diferente. Bueno, eso es luz, sí, en prisión, pero ya hay entendimiento. ¿Sí me explico? Eso a todos nos pasó, ¿sí? A lo mejor no todos al momento que nos dijeron nos acercamos al Señor, pero ya se quedó algo aquí. ¿Sí? Entonces ahí entró el evangelista, y fíjense qué más, y tocando a Pedro en el costado le despertó. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista toca, ¿sí? Y despierta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su mensaje llega a nuestro corazón, ¿sí? Y es cuando uno dice, sentí muy bonito cuando me habló, ¿sí? O, me llegó lo que me dijo, nunca había sentido eso. Bueno, es porque el evangelista no llega a contender, llega con su mensaje a tocar, ¿sí? Y eso no lo hace cualquiera. Amén. Se tiene que tener la gracia, ¿sí? Yo he visto evangelistas que de cualquier plática meten el evangelio. Eso es impresionante, ¿sí? Y les cuesta y convencen, ¿sí? Porque no es una habilidad humana, es un talento de Dios. Por eso acuérdense lo que leemos en Efesios, a cada uno le fue dado la gracia o el talento de Dios. Entonces empiezan a hablar, ven necesidad y meten el evangelio sin ninguna dificultad. Entonces aquellas personas son tocadas y sienten que eso que se les dijo les dio mucha esperanza, les dio vida, ¿sí? Entonces ese es un toque, no es contienda, es tocarlos. ¿Sí me explico? Y entonces sigue diciendo, tocando a Pedro en el costado le despertó, ¿sí? Entonces el mensaje le dio luz, le tocó, o sea, le llegó, como decimos nosotros, y no lo dejó ahí, lo despertó. ¿Eso qué quiere decir? Nació de nuevo. Amén. Un alma nueva para el Señor. ¿Quién la ganó? El evangelista. Amén. Llega la gracia evangelística, si la unción del evangelista, y empieza a traer luz, empieza a tocar los corazones y despierta las almas, y la gente quiere conocer de Dios. Amén. Qué hermosa la unción evangelística. Y entonces él dice, bueno, yo ya lo toqué, le di luz, le di esto, ahora sí, pues ahí le van al otro ministerio. Yo hasta aquí llego, puedo enseñar más, ¿sí? Pero hay una gracia diferente que le va a enseñar todavía mejor, ¿sí? Pero ese, en el caso, bueno, vamos a decir, el apóstol, ¿sí? O el profeta, no puede hacerlo el evangelista, ¿sí? Entonces, por eso yo puedo decir, nadie es más que nadie, son funciones diferentes. Entonces el evangelista debe estar feliz
porque está yo llevando almas a Cristo. Y no sentir, ¿por qué yo no hago congresos apostólicos? Bueno, porque no es apóstol, es evangelista. ¿Sí? ¿Por qué yo no digo así dice el Señor? ¿Sí? Bueno, porque tú no eres profeta, pero tienes una gracia que salva almas. ¿Qué más quieres, verdad? ¿Sí? Entonces dice, bueno, ya, de aquí le toca a otro. ¿Sí? Porque esta es mi función. Amén. Y ahí puede usarte muchas cosas, ¿verdad? Campañas evangelísticas, cruzadas evangelísticas, misiones evangelísticas, ¿sí? O evangelismo personal, tocando puertas, dando folletos, pero despertando a las almas, ¿sí? Cuando él ya hace su función, entonces le deja la responsabilidad a alguien más. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces dice ahí mismo el versículo 7, y se le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí entra otra unción, otro ministerio. Entonces el evangelista ya nos trae las almas a la iglesia. Dios los tocó, esta persona aceptó a Jesús, cree en el sacrificio de Jesús, es salvo, ¿sí? Ahora le toca a ti, pastor, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El pastor, por su enseñanza, nos va a hacer que nos vayamos levantando. Y eso en la Biblia, cuando dice levantarse, es salir de un ciclo y entrar a otro. O lo que la Biblia dice, crecer de gloria en gloria, ¿sí? Entonces llega el alma toda destruida, pero salva. Entonces el pastor lo agarra y dice, no, ven, yo te voy a enseñar. Y el pastor tiene una gracia paternal, ¿sí? De hecho, me parece que la raíz de la palabra pastor viene de papá, ¿sí? Y en las 5 manos, normalmente nos han enseñado en las iglesias, están los 5 ministerios, que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si el apóstol, que es el que puede funcionar en las otras 4. El profeta, porque es el que está denunciando, ¿sí? El evangelista, porque es el dedo más largo y tiene más alcance, ¿sí? Y en la mano viene a ser el pastor. Y una vez escuché que este dedo tiene un nervio que llega al corazón, o una vena, algo así, no recuerdo exactamente. Pero este dedo, que corresponde al evangelista en este ejemplo, tiene un nervio, una vena, una arteria, algo que está directamente en el corazón, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Tiene un corazón más paternal. Entonces, ¿qué hace un pastor? Un verdadero pastor, pues te recibe y te empieza a cobijar, ¿sí? Te empieza a atender, ¿sí? Y su enseñanza, sus consejos y su ministración, o sea, lo que él ora por nosotros, nos va llevando, nos va levantando. Yo llegué amargado y empieza a quitárseme la amargura por el consejo, por la enseñanza, por las oraciones de mis pastores, y pum, das un brinco, ¿sí? Todo frustrado, todo acomplejado, ¿sí? La enseñanza, la administración, el trato de mis pastores me llevan a algo más. Eso es levantarse. Eso lo hacen los pastores, los verdaderos pastores, ¿sí? Y no nada más hacen eso, dice ahí, y las cadenas se les cayeron de las manos. ¿Qué más hace un pastor? Pues un pastor nos libera, ¿sí? Que viene atado por un vicio, ven para orar por ti, y empieza, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, y oran por nosotros y rompen ataduras, ¿sí? Y es cuando uno dice, me siento totalmente diferente. Pues porque Dios nos liberó. Amén, ¿está claro? Eso hacen los pastores. Entonces, deben de seguir existiendo, los necesitamos. Amén. Entonces, en este ejemplo estamos viendo cómo el alma nueva está pasando de ministerio a ministerio, ¿sí se fijan? Entonces, imagínense, me alcanzó el evangelista, el pastor me está llevando de gloria en gloria, o levantándome, ¿sí? Eso es restauración. Y me está liberando. Qué hermosa alma, ¿no? Imagínense qué bonita persona va a salir de aquí, ¿sí? Y luego sigue diciendo, en el versículo 8, le dijo el ángel o el mensajero, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Ese viene a ser el maestro, ¿sí? Que es otra función diferente. Bueno, los pastores nos ministran al corazón, nos sanan el alma, nos liberan, ¿sí? Nos rompen nuestras ataduras, nos dan visión e identidad, ¿sí? Entendemos quiénes somos, no estamos creyendo lo que éramos en el mundo sin Dios, sino que entendemos para qué nacimos. O sea, el pastorado es maravilloso, no es nada más pararse y pedir dinero, ¿sí? Es restaurar vidas,
amén, por su gracia, por la gracia que Dios le ha dado, ¿sí? Pero hay otra función dentro del cuerpo, otro pilar, que vienen a ser los maestros. Entonces los maestros nos ciñen, ¿sí? En el cincho o el cinturón que usaban en aquel tiempo, ellos ataban la espada, ¿sí? La daga y otra pieza que usaban, ¿sí? Ellos la usaban cuando andaban en los caminos, los guerreros. Eso fue una ley, vas a usar esta pieza, no recuerdo el nombre exactamente, que era como una daga pero de madera, me parece. Y cuando vayas y hagas del baño, eso les decía Dios, vas a hacer un pozo con ella y la vas a tapar, ¿sí? Para que no contamines, ¿sí? Bueno, en el cincho se ponían eso, ¿sí? O sea, pocas palabras, ¿verdad? Los maestros nos dan herramientas. Eso es un maestro. Entonces los maestros es una gracia muy hermosa que no pueden fluir tanto como evangelistas. Entonces lo que hacen los maestros, el evangelista es más general, ¿no? Y nos convence. Si un evangelista nos predica en la iglesia, nos va a motivar a ganar almas. Y no vamos a sentir que no estamos trabajando. Así nos hacen sentir los evangelistas. Todos están diokis, váyanse fuera, saquen los púlpitos, dicen los evangelistas, ¿verdad que sí? Bueno, eso es bueno. Y nos motivan y vamos a evangelizar, sí es cierto que estamos haciendo, tantos años aquí sentados, sí, nos mueven, nos despiertan, sí, y el maestro no, el maestro es más tranquilo, sí, y él agarra una palabra y la empieza a desmenuzar, sí, y de una palabra saca 1000 predicaciones, que uno dice, ¿de dónde le salió tanto? Sí, por ejemplo, él se va, y cuando Herodes le iba a sacar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién fue Herodes? ¿Sí? ¿Qué simboliza Herodes para nuestro tiempo? ¿Quién es Herodes? ¿Cuántas dinastías de Herodes han existido? Y lo empieza a desmenuzar. ¿Qué significan los Herodes para nuestro tiempo? Y ya 2, 3 predicaciones, ¿verdad? De los Herodes. Termina y el maestro dice, lo iba a sacar. ¿Qué significa sacar? ¿Sí? ¿Por qué sacar? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Y lo empieza a desmenuzar. Esos son los maestros. Entonces su enseñanza nos da herramientas. Ellos entran muy bien en lo que son los discipulados, ¿sí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la imposición de manos? Todas esas cosas ellos les salen muy bien. Aunque puede haber maestros, bueno, no me voy a meter el rollo, ¿verdad? Pero hay unciones que se pueden unir, ¿sí? Pero bueno, en sí un maestro saca la profundidad de la Biblia, ¿sí? Y nos va a dar herramientas, ¿sí? En base a la enseñanza de la palabra. Entonces se necesitan los maestros, ¿está bien? Ellos son muy buenos para los institutos. Y luego es el que me ciñe y el que me ata las sandalias, el que me enseña a caminar, ¿está bien? Cómo conducirme. Y luego dice ya al final, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto. Ese es otro ministerio. Entonces ya pasó por el evangelista, pasó por el pastor, ya pasó por el maestro, y ahora entra otro ministerio, que son los profetas, ¿sí? Normalmente cuando la Biblia menciona mantos, se refiere a ministerios. Ministerio es la función que yo puedo o debo tener dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso, si se fijaron, en Efesios 4 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, bueno, no recuerdo todo, pero dice, para perfeccionarnos para la obra del ministerio. O sea, todos tenemos un manto o una función en el ministerio. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, lo que hacen ellos es que nos dan la identidad de nuestro manto. O sea, nos dicen, envuélvete en tu manto, ¿sí? Tú eres un evangelista. Y los profetas no son como los pastores, ¿sí? Los profetas son más agresivos, ¿sí? Ellos son más de denunciar, ¿sí? Denunciar y darnos la salida. Amén. Siempre va a ser así. Es como Moisés. Moisés era un profeta, dice la Biblia. Moisés dijo, Dios les va a levantar un profeta como yo. O sea, Moisés era un profeta. Y él trajo la ley, Dios a través de Moisés. Y la Biblia dice que la ley nos trae el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Ah, esto está mal. No, tú eres un rey y un sacerdote, ese es tu manto. Tú estás viviendo en la dignidad, no de lo que tú eres. ¿Sí me explico? Tú tienes que ser más esforzado, tú tienes que vivir en más santidad, tú tienes que ser más obediente. Tú no puedes ser mediocre, tú no puedes ser apático, tú no puedes ser tibio, porque tú tienes un llamado, tú tienes un manto. ¿Sí me explico? Eso hacen los profetas.
Por eso necesitamos profetas, para que nos confronten y nos digan, así no es, ¿sí? Despiértate, ¿sí? Por eso todos los mensajes de los profetas es, arrepiéntanse, ¿sí? Porque esa es la gracia que tienen. Entonces denuncian, pero ese mismo Moisés, el profeta, que trajo el conocimiento de la ley o del pecado, en la misma ley les dijo, pero aquí está un sumo sacerdote, o Aarón. Este va a borrar o expiar el pecado que ustedes están cometiendo. Eso es un verdadero profeta, ¿sí? Estamos mal, hemos actuado mal, esto no está bien, tienes que esforzarte, tienes que ser obediente a Dios, ¿sí? Arrepiéntete, aquí está el sacerdote, ¿sí? Que te va a ayudar a salir de tu condición, porque también sus palabras son de esperanza. Así es el evangelio siempre, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hace un profeta? Un profeta me alinea en mi identidad, ¿sí? Los que hemos recibido una palabra profética, ¿sí? Ya sea una oración donde Dios nos empieza a decir, tú naciste para tal cosa, tú eres un intercesor, tú eres una intercesora, tú eres un evangelista, tú un día vas a ser un pastor, y ese es el mando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que hemos recibido algo así? Abrázalo. Tú eres un hijo de Dios, no puedes vivir como el mundo, tú no puedes arreglar las cosas como las arreglan afuera, tú las tienes que arreglar como un hijo de Dios. Envuélvete en tu mano. Entonces su mensaje trae más demanda, ¿sí me explico? Su mensaje nos consagra más, ¿sí? Por eso es, envuélvete en tu mano, o sea, vive en base a tu identidad. No puedes vivir como los de afuera, porque tú no eres eso, tú eres un hijo de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? Eso hacen los profetas, por eso necesitan los profetas en las iglesias, los de a de veras, no los que les gusta robar. Y lo otro dice, y este es el último, envuélvete en tu manto y sígueme, ¿sí? ¿Se fijan que todos los 4 primeros no los sacaron de la cárcel? ¿Sí? Hasta que llegó el quinto, y el quinto son los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles vienen a ser, en base a esto, ¿verdad? Para no alargarlo mucho, vienen a ser los que nos sacan, nos meten de una dimensión y nos trasladan a otra. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, Israel, Moisés no nace era profeta, era un enviado. Eso significa apóstol. Apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces Moisés era un enviado de Dios. En base al término podemos decir era un apóstol o un enviado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés o Dios a través de Moisés? Dios sacó a Israel de Egipto y lo metió a la tierra de promesa. Lo que hacen los ministerios apostólicos es que nos meten nos hacen entrar a etapas nuevas, vamos, ¿sí? Eso hace un apóstol. Entonces nos saca y nos introduce a algo más grande. ¿Está claro? Pero no nada más eso, dice sígueme. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos traen un modelo o un diseño, ¿sí? A mí, en base a esto, sígueme por aquí. Por eso la Biblia dice misterio que fue revelado a apóstoles y profetas. Los verdaderos apóstoles nos trazan un diseño. A ver, evangelistas, gloria a Dios por su gracia, por la unción que tienen, pero según la Biblia ustedes deben de ser así. A ver, profetas muy ungidos, muy pesados, ¿sí? Pero la Biblia me enseña cómo deben de comportarse y deben de ser así. O sea, síganme. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? A ver, pastores, pues muy bonito su ministerio, pero los verdaderos pastores son así, porque aquí dice, ¿sí? Entonces nos meten, nos sacan de un ciclo y nos introducen a otro, ¿sí? Eso es bien tremendo, ¿eh? Se necesitan mucho esas opciones. No nada más eso, sino que también nos trazan un camino. Por eso el apóstol Pablo, pues un ejemplo de un verdadero apóstol. 14 cartas creo que él dejó. O sea, por aquí denle. Los que leen esta carta, sí, en su tiempo, pues, los que un día la van a leer muchos años después, nos trazaron un diseño. De hecho, estamos leyendo una carta de Pablo, que es la de Efesios. Estos son los 5 ministerios, en resumen, su función, ¿sí? Entonces vean cómo salió ahora el hermano Pedro, ¿sí? Elevadísimo, ¿no? Bien, como dice la Biblia. No es un niño fluctuante, ¿sí? Lo ministraron las 5 unciones, ¿sí? Entonces Dios nos dé la gracia, tanto Gloria Postrega
como las iglesias que los ven, que en sus iglesias se levanten esos 5 ministerios. Los pastores, que esa sea su visión, ¿sí? Levantar esos ministerios. Hasta aquí dejamos este punto, ¿sí? Entonces volvemos a Efesios. Pues hace que sí lo voy a dejar para la próxima, porque les quería compartir otra cosa más. No sé cuánto tiempo llevo. Bueno, entonces ahí los 5 ministerios. ¿Está claro? ¿Por qué es tan importante esos pilares? Bueno, ya lo vimos de una manera general, ¿sí? Esas son sus funciones. Entonces nosotros necesitamos en la iglesia 5 ministerios, ¿sí? Esos 5 ministerios nos van a ayudar en lo que ya vimos, ¿sí? En resumen, lo que dice Efesios: perfeccionarnos, ¿sí? Capacitarnos para la obra del ministerio y madurarnos para no ser niños fluctuantes. Entonces se necesitan, muchos se necesitan. No podemos cerrarle la puerta a los verdaderos ministros, los verdaderos, ¿sí? Porque hay otros que son falsos, pero los verdaderos hay que abrir la puerta, porque nos van a ministrar así, en base a su unción. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Porque esto es un diseño, ¿sí? Ay, bueno, después le doy lo demás. Mejor ya nos brincamos al capítulo 5. Ya en el capítulo, la segunda parte del capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Ya nos dice ahí cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia. Sopórtense unos a otros, ¿sí? Vístanse del nuevo hombre y desvístanse del viejo, ¿sí? Estén solícitos por guardar la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, nos está enseñando cómo debemos de vivir dentro de la iglesia. Amén. Por eso les digo, toda esta carta es un diseño. Ya en el capítulo 5 nos dice cómo vivir fuera de la iglesia. Ustedes son hijos de luz, no pueden ser tinieblas allá, ¿sí? Allá tienen que haber luz a través de ustedes. Amén. Entonces afuera, aquí todos somos luz, se supone, por ser hijos de Dios. Pero allá afuera hay tinieblas, hay gente que no cree en el Señor. Bueno, ustedes allá tienen que ser luz, ¿sí? ¿Qué es ser luz allá afuera? Lo que Jesús les dijo en los evangelios, Mateo 5 por ahí, ¿sí? Que los hombres vean la luz de Dios por sus buenas obras, ¿sí? O sea, tu conducta proyecta luz. Amén. Entonces aquí Pablo nos explica cómo ser luz afuera de la iglesia, cómo comportarnos dentro de la iglesia, la segunda parte del capítulo 4. Amén. Por eso todo esto es un diseño. La segunda parte del capítulo 5 nos empieza a decir cómo debe ser el matrimonio. Llámanos, ¿sí? Otra enseñanza más amplia, ¿sí? Y otro diseño más. ¿Se fijan qué tremenda es esta carta? Impresionante, ¿verdad? Todo lo explica así y así debe de ser todo. Y entonces aquí le empieza a decir cómo debe ser el matrimonio. A ver, fíjense cómo empieza, ¿eh? Efesios 5:21. Efesios 5:21, la segunda parte del capítulo 5. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿sí? O sea, tu esposo y esposa, sométanse entre ustedes en el temor de Dios. O sea, aquí no es que así me enseñó mi mamá, ¿sí? Es que así me enseñó mi papá. Así se trata a la mujer, o así se trata al hombre, porque así me enseñó mi mamá, ¿sí? O mi mamá, ¿sí? Aquí el Señor dice, no, en el temor de Dios. O sea, tú no la puedes tratar así, porque eso no está dentro del temor de Dios. El temor a Dios es respeto a Dios, ¿sí? Ni tu mujer debes de tratarlo así, porque eso está fuera del temor de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no les da por su lado ninguno, ¿sí? A los dos les está diciendo, están mal, tienen que ser así. Amén. Y luego ya les da su parte a cada uno. A las casadas, ¿sí? Sujetas a sus maridos como al Señor, ¿sí? Pero estamos hablando de un marido que se somete a Dios en el temor de Dios, ¿sí? O sea, que un marido que no tiene temor de Dios va a exigir cosas que van a ofender a Dios. Ahí hay que poner cierto límite, ¿sí? Está amplio todo esto, ¿verdad? Ya dice, porque el marido es cabeza, ¿sí? Cuando es en el temor de Dios. Cuando el hombre está en el temor de Dios, él es cabeza. ¿Qué quiere decir? Que no es el que tiene el pie encima del otro. Cuando dice cabeza, se refiere al responsable de todo el cuerpo, ¿sí? Porque si usted le mocha en la cabeza, se acabó el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Por muy guapo y bien formado que esté ese cuerpo, sin cabeza no puede, ¿sí o no? Bueno,
lo que quiere decir es que la cabeza es la que toma decisiones, la que toma iniciativas, ¿sí? Y la que es responsable de todo este cuerpo. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, a ver, hombre, tú eres la cabeza. ¿Es el que trueno dedos? No, eres el responsable de ese cuerpo. Si ese cuerpo está mal, la primera demanda va a ser sobre de ti, ¿sí? Porque si ese cuerpo actuó mal, es porque tu mente, ¿sí?, le dio ideas raras a las manos y a los pies. ¿Sí me explico? Entonces, la cabeza tiene que estar bien. Por eso el principio dice, en el temor de Dios. Si hay ese temor de Dios, el hombre es una excelente cabeza. El hombre representa a Dios dentro de la casa, ¿eh? ¿Sí? Si alguien quiere ser pastor, ahí está su iglesia. No se vaya tan lejos. Cristo, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿sí?, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hablando de maridos que temen a Dios, ¿sí? Y luego ya le echa la parte al hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y aquí es donde nos puede doler a los hombres, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Tú como hombre te tienes que negar por el bien de tu mujer, ¿sí? Nada de que yo me merecía algo mejor. Así empieza el adulterio. A mí me debe haber tocado la vecina. Si a mí Dios no sé por qué mandó a esta mujer, ya no sé si me la mandó Dios o me la mandó el diablo, ¿sí? Sí, y así empieza el adulterio. Sí, sería Dios, a lo mejor me equivoqué. No, entonces Dios va a decir, no, yo la mandé. Pero el problema es que tú no te has dado por ella. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso es el egoísmo. Amén. Y eso cuesta, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque el mundo nos estructura un matrimonio. Y peor, la pornografía. ¿Sí? Nos estructura un matrimonio. La mujer es un objeto. No la puedes apoyar. ¿Sí? No, ella está para complacer. El pecado nos hace egoístas, ¿eh? Y el pecado sexual nos hace extremadamente egocéntricos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ella dice que se entregó por ella. Y esto es bien importante, lo que sigue el versículo 26. Para santificarla. Santificarla es como apartarla. ¿Sí? Vean, esto es tremendo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? O sea, ¿cómo lavo yo a mi mujer? Bruja, ¿sí?, gorda, fea. Eso no es lavarla, eso es ensuciarla, ¿sí? Me dice por la palabra. Entonces, ¿cómo lavo yo a la esposa? Por mis palabras, ¿sí? No todos somos tan románticos, ¿verdad? Pero no somos respetuosos, ¿sí? No nos sale bien, pero somos respetuosos. Pero ya cuando palabras ofensivas, pues no la estás lavando. ¿Y saben qué pasa? Que como yo la ensucio, así me la presento a mí. Por eso dice ahí, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Del esposo. Qué tremendo, ¿no? Porque si él está maldiciéndola o ensuciándola con la palabra, eso es lo que él se va a presentar para sí mismo. Pero si yo la limpio con la palabra, es lo que yo me voy a presentar para mí. ¿Sí me expliqué? Bueno, eso es un diseño. Entonces, fijan que la Biblia es muy completa. No necesita ayuda de nadie. Bueno, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, o una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, una iglesia sin pecado, ¿sí? Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces ya me da otra cosa. Todo lo que le afecta a tu esposa te afecta a ti. Todo lo que le afecta al esposo le afecta a la esposa, porque es un mismo cuerpo. Eso es literal, ¿eh? No es sentido figurado. O sea, literalmente se hace uno, ¿sí? Y lo que le afecta a los dos. Por eso es muy tonto, por eso lo hice ahí, ¿sí? El que ama a su mujer, así mismo se ama. Bueno, dice, debe amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como te da en Cristo la iglesia. Sí, o sea, un hombre normal no se tira balazos. Sí, me aborrezco. Sí, un hombre normal. Amén. Bueno, cada vez que yo maldigo y ofendo a la esposa, es como si me agarrara cuchillazos yo solo. ¿Sí? Porque a eso lo está diciendo ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, Jesús se entregó
por el bien de aquella iglesia, ¿sí? Que hace una semejanza entre el matrimonio. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, aguas, porque si no, la Biblia ya pone como un límite, y Dios va a decir, a ver, eso lo viene en las cartas de Pedro, o del apóstol Pablo, no recuerdo, pero están en las cartas, donde él dice, a ver, quiero que los hombres, esposos, ¿sí? Presenten, levanten manos limpias delante de Dios, o sea, que no estén haciendo esto, ¿sí? Sino que sus manos estén limpias, porque otra escritura dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, qué tremendo es. Yo no concibo, ¿sí?, el que quiera ser predicador y tiene destruido su matrimonio. O sea, no, eso es engañarse solo, ¿sí? No tiene sentido, eso es hipocresía, eso es mentira, eso no es integridad, ¿sí? No, es lo que tiene que, yo le decía un matrimonio, está bien aspirar al ministerio y pensar que porque estás allá enfrente, sí, ya no necesitas resolver eso. No, esto es la base. Si tú estás mal aquí, un día vas a caer de allá, ¿sí? Y esa es la verdad. Amén. Entonces, no, es arreglar esto, porque esto es la base. Por eso Pablo les pone demandas. Ah, tú quieres ser obispo, tú quieres ser ministro, bueno, gobierna bien tu casa, ¿sí? Porque si no puedes gobernar tu casa, ¿cómo gobernarás la casa que es de Dios, o no es tuya? Amén. Bueno, entonces eso es en cuanto al matrimonio, así bien rápido, ¿verdad? Y luego después ya en el versículo 6, perdón, en el capítulo 6, ya nos habla de la familia, ¿sí? Entonces matrimonio, y se va sobre de los hijos. A ver, hijos, obedecer al Señor, ¿sí? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? No, es que siempre me trató mal, o no, es que es feo, ¿sí? No, es justo, ¿sí? Y eso es justicia. Y ya aquí el Señor, o el apóstol Pablo dice, porque honra a tu padre y a tu madre. No da, ¿cómo puedo decir? ¿En qué condición está el papá? ¿Sí? Nada más dice honralo, porque para Dios eso es justicia. Se acabó, ¿sí? Y no nada más eso, sino que es, ¿saben que hay gente que Dios les corta la vida antes de tiempo? O sea, hay gente que se muere antes de tiempo por la deshonra. Es tremendo esto, pero ahí no lo va a entender, ¿sí? O sea, que si yo no sé honrar a mis padres, y la mente de Dios era que yo viviera 70 años, a lo mejor muero a los 50, ¿sí? Así lo puedo entender, ¿sí? Y ya después le empieza a hablar, a eso les a los hijos, a ver, usted tiene que honrar a su papá, para que dure más días en la tierra, ¿sí? Y a ustedes papás, y les da la par también, ¿sí? Entonces, fíjense, matrimonio, hijos y ahora papás, ¿sí? Porque así es la Biblia. Ustedes tienen que amonestar a sus hijos y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí ya cambia todo, ¿sí? Porque no es a la disciplina que yo recibí, es la disciplina del Señor. Y pues aquí hay extremos, ¿verdad? Mi disciplina, con la mirada, ¡fum!, fulminado el hijo, ¿sí? ¿Sí o no? Por el miedo al papá, ¿sí? Y el otro extremo, y hagan lo que quieran. No. Dice disciplina el Señor. ¿Y saben cómo Dios disciplina? Dios da balazos, ¿sí? O sea, Dios no es como uno, ¿no? Te voy a pegar, ya pasa, y otra vez, te voy a pegar, ya, te voy a pegar, y nunca, no, Dios, te voy a pegar, ¡pum!, se acabó, ¿sí? Así es Dios. Esa es la disciplina del Señor. Amén. No es como la nuestra, pero tampoco es, y todo eso está en Proverbios, ¿eh? No rehuses darle el castigo al hijo, ¿sí? Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, de los hijos, pero la vara de la corrección lo apartará de él, ¿sí? La disciplina aparta de la muerte a los hijos. Eso dicen los proverbios, pero disciplina del Señor. ¿Está claro? No irme al extremo, y hay otra escritura que lo dice. Así que tú tienes que disciplinar a tu hijo, pero no debes estar pronto para destruirlo, algo así dice. O sea, no lo destruyas, pero sí disciplínalo. Entonces, el extremo de destruirlos, ¿cómo destruye un padre a un hijo? Las ofensas. Es bruto, eres un inútil, ¿verdad? Eso no es disciplina del Señor. O alguna vez alguien Dios le ha dicho, eres un bruto, eres un inútil, ¿verdad que no? Entonces esa es otra disciplina, y esa no es la del Señor.
Eso para Dios es muy malo, ¿sí? O al otro extremo. Ya, pórtate bien, ¿sí? Niño tremendo. Ya ahora nacen con un chip recargado, ¿verdad? Ya nacen tremendos desde el mes, ¿sí? O desde antes, yo creo. Sí, lo primero que aprenden a decir es no, ¿sí? Eso es lo primero que aprenden. Bueno, eso es en cuanto a la familia, ¿sí? Y luego ya empieza a hablar en cuanto a los trabajos, ¿sí? ¿Cómo debe ser el empleado allá afuera? Tú tienes que trabajar como si le estuvieras trabajando al Señor. En pocas palabras, tienes que ser excelente porque le estás trabajando a Dios, ¿sí? Y Dios te va a recompensar. Tu patrón, ¿sí? Porque también le habla a los jefes. Tú tienes que ser como Dios para esos empleados. No puedes abusar de ellos, no puedes ser injusto con ellos. Amén. O sea, es un diseño en todo. ¿Está claro? ¿Sí? Y al final, que ahora sí ya me lo acabo, hermanos que nos ven, tengan paciencia. Y los que están aquí, pues aquí están, ¿verdad? No les cabe otras que tener paciencia. Entonces, diseño, ¿sí? Diseño en la iglesia, diseño en el matrimonio, diseño de la familia, diseño en lo laboral, ¿sí? Ahora, cuando ya está este diseño, entonces el Señor, fíjense lo que habla, esto me impresiona mucho. El Señor empieza a hablar de su armadura. Y fíjense que ahí dice la armadura de Dios. ¿Eso qué significa? Que es la que Dios usa, ¿sí? O sea, en pocas palabras, Dios ve una iglesia con su diseño, ¿sí? Dios ve un matrimonio con su diseño. Dios ve una familia en base a su diseño. ¿Saben lo que hace el Señor? Se quita su armadura y se la pone a esa iglesia, se la pone a esa familia, se la pone a ese matrimonio. Y dice, vístanse de esta armadura. No la voy a agarrar la de un ángel, ¿sí? O la de un parte del ejército. Mi armadura, ¿sí? Una vez pasó eso en el libro de Samuel. David fue ungido como rey, peleó contra el gigante y empieza una cacería para el pobre David, ¿verdad? Que fue creciendo en todo. Pero en un momento se topó con el hijo del rey, ¿sí? Que era Jonatán, el hijo de Saúl. Y cuando él se topó, dice que se ligaron las almas, ¿sí? O sea, se hicieron tan buenos amigos, que se amaron tanto, que entonces dice que Jonatán le dio su espada a David. Y ahí hicieron un pacto, ¿sí? Y a partir de ahí, David fue todavía más grande su fuerza en la guerra, ¿sí? Entonces eso es lo mismo para nosotros, amén, pero tiene que haber un diseño. Entonces, padres mal portados, padres por sin ningún lado, ¿qué armadura van a tener de Dios? Iglesias todas deformes, todas hechas a semejanza del mundo, ¿qué armadura Dios les va a dar? No les va a quedar, ¿sí? No, esto es en base a mi diseño, ahí está mi armadura. Ustedes pueden hacer guerra, amén. Y al final, ¿sí? Pónganse la armadura. Y entonces les dice, versículo 12, bueno, desde el capítulo 6, versículo 10, y ya con esto termino. Capítulo 6, versículo 10. Por lo cual, hermanos míos, o sea, en consecuencia de esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué hermoso será matrimonios sanos, familias sanas, iglesias sanas, ¿sí? ¿Saben qué pasó un impacto a esa sociedad? Entonces ya dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces no hay otra carta a la que Pablo les diga lo que dice aquí. La más similar es Colosenses, que me amplió un poco más, pero esta me especifica jerarquías de demonios. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos en toda esa guerra, estad firmes. Entonces, ¿para quién es el que puede hacer guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores? Los que guardan el diseño, ¿sí? No puede ser una iglesia que no esté en el diseño de Dios querer reprender un principado. Un principado es un demonio a nivel territorial, ¿sí? O sea, no gobierna una vida, gobierna un territorio. Entonces,
Una iglesia que no está en el diseño de Dios, por más que le grite al diablo, no le va a hacer nada, ¿sí? Porque no está en el diseño. Un esposo, una esposa que no están guardando el diseño de Dios y quieran destruir un principado, no, van a salir perdiendo, porque no tienen la armadura de Dios, y esa armadura se da cuando estamos guardando un diseño. No todo lo que es iglesia, ¿sí?, puede ser guerra de alto nivel, solo cuando se guarda el diseño de Dios. No todo hombre o mujer que diga ser de mucha oración puede hacer guerra de alto nivel, solo cuando se guarda el diseño. Por eso aquí la Biblia nos lo especifica. Hombre, tú tienes que ser así con tu mujer. Mujer, tú tienes que ser así con tu esposo. Papás tienen que ser así con sus hijos. Hijos tienen que ser así con sus papás. Empleados tienen que ser así en su trabajo. Jefes o patrones tienen que ser así con sus empleados. Iglesias tienen que ser así, porque si son así, ustedes tienen mi armadura, y ustedes son un ejército que se impone contra el ejército de las tinieblas. Ustedes pueden enfrentar un principado, ¿sí?, y decirle al principado de Torreón: en el nombre de Jesús yo te ato, yo te reprendo y te ordeno que no toques mi tierra en el nombre de Jesús. Esta epidemia, en el nombre de Cristo, no entra a mi ciudad, porque yo estoy bajo diseño, ¿sí? Si yo no estoy bajo diseño, es mejor, ¿sí?, porque si no, le cae hasta la pandemia, ¿sí? O el principal y potestad es: ¿y este quién es? ¿Sí? Si se parece a mí, habla como yo, trata a su esposa como yo la trataría, ¿sí? Trata a su esposo como yo lo haría. Mira cómo tiene a sus hijos todos desordenados. Tú puedes hacerme guerra a mí. Ay, mira, ahí es pastor, qué bárbaro, ¿sí? Podrá hacerme frente cuando en su casa tiene todo desordenado. ¿Cómo estará su iglesia? ¿Sí? Y entonces se le ocurre reprender al principado de muerte. Este me lo voy a echar, y va con Dios. Él empezó, ¿sí? Yo tengo derecho a defenderme. Entonces, si lo enfermo, ¿sí?, es porque él empezó, y Dios va a decir: adelante, ¿sí? Y entonces va el principado de muerte, y aquel hermano bien avivado, bien emocionado, pero bien desordenado, cae en una enfermedad o en una depresión que no puede salir de ella. ¿Por qué? Si soy pastor. Porque no estás en el diseño, y el diablo, la condición espiritual se ve. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso es importante el diseño. Esa es la iglesia, que es un ejército. Amén. Entonces, todo esto es la estructura del reino de Dios. Entonces, cuando la iglesia está viviendo así, tiene todo un cortejo de ángeles a su servicio, porque los ángeles contemplan la santidad de Dios, ¿sí? Cuando ellos no ven esa santidad, no están obligados a servir, ¿sí? Eso nos dice la Biblia, que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, ¿sí? Pero ellos contemplan la santidad, ¿sí? ¿Por qué creen que los ángeles no son como soldados? ¿Sí? Ellos no se mueven por sentimientos, ellos se mueven por órdenes, ¿sí? No son dados a la compasión. Ay, pobrecito, le voy a dar chance. No, ellos son a lo que vengo, ¿sí? Y existen los ángeles, porque están en la Biblia. No hay que rezarles ni hay que pedirles, porque son servidores, no dioses, ¿sí? El único Dios al que se le debe orar es a Jesús. Amén. El Dios sobre todos los dioses, dice la Biblia. Entonces, los ángeles contemplan la santidad de Dios, ¿sí? Y ellos están sometidos a esa santidad. Un día Dios mandó un ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y entonces le dijo: tu mujer va a dar a luz un hijo, ¿sí? El error de Zacarías fue decir: ¿cómo va a suceder eso? O sea, será. Y entonces el ángel dijo: bueno, para que me creas, vas a quedar mudo 9 meses, ¿sí? Cuando nazca el niño vas a poder hablar, ¿sí? Para que no andes dudando de lo que Dios dice, ¿sí? Ellos así son, porque ellos vienen a esto. Si hay una escritura donde un ángel, el ángel de la muerte, hermanos, ¿sí? Hay otra escritura donde un día David pecó contra Dios, ¿sí? De una manera que Dios se sintió muy ofendido, porque se dejó llevar por los deseos de Satanás. Así dice la Biblia, que Satanás le puso en su corazón hacer ciertas cosas, y eso ofendió a Dios, ¿sí? Entonces Dios dijo:
ni modo, tú no debiste haber hecho eso. Ya David está en lo último de su vida, ya era un grandísimo rey, o sea, ya tenía más demanda. Total, dice la Biblia que Dios se enojó y que un ángel, dice, con una espada desenvainada apuntaba hacia Jerusalén. ¿Se imaginan qué miedo verlo? ¿Sí? Y él no se iba a detener, hasta que dice la Biblia que Dios le dijo al ángel: ya basta, porque empezó a matar. Amén. Entonces se detuvo el ángel, pero no, el ángel no sintió lástima, es lo que quiero decirles. ¿Sí? Él solamente se fue a lo que el Padre le mandó, ¿sí? Un juicio sobre Jerusalén por el pecado de David, ¿sí? Y él extendió la espada y empezó a matar gente sin sentir compasión o lástima. Él nada más, a mí me dijo que hiciera esto, y empieza a matar gente. Y entonces dijo: ya. Y sí lo dice la Biblia, que Dios le dolió y lo paró, y el ángel se detuvo. Entonces David ofreció sacrificios a Dios, y ahí dice la Biblia, se paró la plaga o la peste. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esos ángeles contemplan esa santidad todo el tiempo. Cuando ellos no la ven en los servidores, no están obligados a defender. ¿Sí? Amén. Entonces eso es la estructura del reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que lo forma. Pues ya la próxima semana vemos la otra estructura, que es la del reino de las tinieblas. Y eso nos vamos a entrar en forma rápida. Bueno, voy a hacer una oración. Los que nos ven por Facebook, la próxima semana vamos a hacerlo a las 7 de la noche, ¿sí? Para que sean pendientes. Ya se va a ir anunciando en la semana. Pero bueno, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra y orar para que Dios nos dé más de su unción. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en base a este precioso diseño que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias por tan gloriosa sabiduría que está en ti, solo en ti, Señor. Los demás solo somos polvo, seres humanos incapaces, Señor. Tú eres grande por sobre todas las cosas. Bendito Dios. Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre, y que esta noche, Señor, cada vida que me está viendo, Señor, reciba de ti vida, reciba de tu unción, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Cada vida, Señor, que tiene un llamamiento, yo declaro en el nombre de Jesús que ese ministerio se activa, Señor, en el nombre de Cristo. El talento, Señor, bendito Dios, el tesoro que has metido en esos vasos de barro, yo declaro que esta noche, Señor, se activa y se potencializa en el nombre de Jesús, Padre. Señor, que esas vidas que me están escuchando, bendito Dios, reciben de esta impartición y de esta activación, Señor, que entran a otra etapa, brincan a otra dimensión de vida, Señor, a causa de la unción, a causa de la palabra, Señor, a causa del poder del Espíritu Santo. Toda vida que está estancada, Señor, yo declaro que sale del bache en el nombre de Jesús. Todo matrimonio que está siendo golpeado y está estancado, yo lo bendigo y declaro que este día salen del bache, Señor, salen de ese estancamiento, Señor, y su entendimiento se abre para vivir cosas más gloriosas en ti. Declaro un viento del Espíritu Santo que aviva el fuego que se había apagado en tu iglesia, Señor, el fuego que se apagó en los intercesores que perdieron la esperanza, Señor, de ver la restauración de todas las cosas. Señor, bendigo a los profetas, Señor, que se han apagado porque ven la incredulidad, Señor, la necedad de un pueblo. Yo declaro que Dios los aviva esta noche, Señor. Los pastores, Padre, que no ven la obediencia en el pueblo en general, Señor, o que están estancados o que ya se sienten frustrados, yo declaro que Dios sopla con ese viento de vida y les da vida, Señor, a sus huesos, le da vida a sus corazones, Señor. Despierta sus ministerios y los levanta, Señor, a una dimensión nueva, Padre. Esos preciosos evangelistas, Padre, se despiertan esta noche en el nombre de Jesús. Lo que estaba dormido, Señor, se activa en el nombre de Cristo. Los maestros gloriosos, Padre, Señor, que trazan tu palabra, yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que hoy son despertados por ti, Señor. Los varones, los matrimonios, Señor,
las madres de familia, los hijos, Señor, dentro de tu pueblo, yo los bendigo en el nombre de Cristo y declaro que Dios les despierta, que Dios les activa, que Dios les potencializa, que Dios abre las ventanas de los cielos y que hace una obra gloriosa, que hoy tu pueblo se levanta, Señor, la iglesia del Señor Jesús se levanta, Padre. Donde quiera que me estén escuchando o estén viendo esta transmisión, yo los bendigo. Declaro que Dios les activa, les potencializa y que estas palabras resuenan todos los días en sus mentes y en sus corazones. La voz de Dios que les dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti será vista su luz, será vista su gloria. En el nombre de Jesús, todo ministerio estancado, todo ministerio atado, todo ministerio apagado, el día de hoy se aviva, se despierta, vuelve la visión a tu pueblo, vuelve la esperanza a tu iglesia. Señor, vuelve el propósito, el sueño de Dios a tus evangelistas, a tus pastores, a tus apóstoles, a tus profetas, a tus maestros. Vuelve, Señor, el despertar, los sueños a la iglesia de Cristo en las naciones, Padre. Vuelve, Señor, la vida, los misioneros en el nombre de Jesús, Padre. Señor, viene un despertar sobre aquellos ministros que se estaban apagando, Señor. Árboles secos que los años los están secando, yo los bendigo. Señor, yo los bendigo. Declaro que Dios despierta y levanta esos Eneas paralíticos. Dios los levanta para que vuelvan a correr. Declaro que Dios levanta esas Dorcas que bendijeron a mucha gente pero que han muerto. Señor, esas iglesias Dorcas se despiertan en el nombre de Jesús, Señor. Se levanta tu pueblo, se levantan las denominaciones en el temor de Dios. Señor, se levantan los bautistas, se levantan los presbiterianos, se levantan, Señor, los apostólicos, los pentecostales, Señor. Se levanta la iglesia genuina de Cristo. Bendito Dios, se despiertan las obras misioneras, Padre, que se habían estancado y que el diablo las había secado. En el nombre de Jesús, la mano de Dios se extiende sobre la iglesia. Y ya no diremos: yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, Señor, sino que todos seremos uno en la fe, Señor. Para eso hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos seamos uno. Y el día de hoy yo declaro, bajo una unción apostólica y profética, Señor, que tú unes al cuerpo de Cristo, que las barreras denominacionales que han dividido tu iglesia se rompen, Señor, y que un cuerpo se levanta poderoso, Padre, para la destrucción de fortalezas, para la conquista de territorios, para levantarle, Señor, un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de Cristo. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Las vidas que nos escuchan, las vidas que están aquí, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre, al cual, Señor, rendimos toda gloria, toda alabanza, todo honor, toda vida, Señor, que en este lugar tiene un llamamiento. Declaro que se activa, Señor, y que en su interior crece la necesidad de vivir en su propósito, Padre. Recibe el honor, Jesús. Tú estás vivo y nosotros lo sabemos, Señor, y te rendimos la gloria, el honor, la alabanza y toda sabiduría, Señor. Te la entregamos a ti, bendito Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias por ser tan bueno, Señor. Perdona nuestro pecado si nos hemos salido del diseño, pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Métenos este hermoso diseño, Señor, que nos va a traer tu gloria, como la casa que levantó Salomón, el tabernáculo que levantó David, Moisés, conforme al diseño que él vio. Y dice tu palabra que todo lo hizo en base al diseño que había visto en el monte, y la nube de gloria bajó. Lo mismo en el tiempo de Salomón, bajó la gloria de Dios y no dejó ministrar a nadie, porque la gloria de Dios era tan grande, pero porque eran casas conforme al diseño. En el caso de Moisés, conforme al diseño que vio con Dios en el monte. En el caso de Salomón, conforme al diseño que le entregó su padre, Señor. Y tener una casa conforme al diseño atrae la gloria de Dios. No hay para dónde hacernos, Señor.
Bendito Dios, no podemos tener gloria de Dios si no vivimos conforme al diseño. No podemos ser hombres con gloria de Dios si no estamos viviendo conforme al diseño. No puede haber mujeres con la gloria de Dios si no viven en base al diseño de Cristo. No hay iglesias con la gloria de Dios si no están en el diseño. Señor, no hay matrimonios, no hay familias, Señor, que tengan la gloria de Dios si no viven conforme al diseño. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, con todo mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús, sean benditos por la gracia y el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti por siempre, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despidiéndonos. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Dios les bendiga.